consultar si es que alguien tiene alguna consulta. Nosotros la semana pasada iniciamos con un ejercicio, la solución de un problema, que la idea es que lo sigamos revisando el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar. Nada. Recuerden que esta semana también tienen un control. Efectivamente hay un control para que lo tengan en cuenta y lo estudien. La revisión, las tareas y los controles las revisa el ayudante, Bastián. Él me indicó que durante el fin de semana iba a estar lista esa solución. No sé si yo supuse que estaba ok ya. Es cosa que ustedes ingresen a las notas y pueden revisar si está o no esa actividad corregida. Yo asumí que estaba ok. ¿No está disponible? Ya, entonces le voy a solicitar, por favor, nos apoye, ¿ya? Y bueno, en este caso las solemnes y los trabajos de investigación grupal, eso lo voy revisando yo, ¿ya? De esa manera entonces nos hemos ido o acordamos hacer división del trabajo. De todas maneras voy a revisar igualmente si es que falta alguno. Estoy ingresando a la página del curso para la revisión. Claro, está pendiente aún. Voy a escribir ahora. Y le hice un recuerdito para que nos apoye. ¿Ya? Eso es entonces la clase de hoy. Vamos a seguir con el tema de la clase anterior. La clase pasada hicimos el cálculo de la regresión lineal simple, cosa que voy a mostrar ahora, a compartir pantalla. Eso es lo que hicimos en la clase anterior. Entonces, de las cosas importantes, recuerden que había un grupo de estudiantes. Este problema
lo tomamos como un ejercicio tipo para que aplicáramos todos los conocimientos o todos los contenidos del ramo, econometría, ¿cierto? Entonces dijimos que suponemos que hay una relación entre las notas que tienen los estudiantes y las horas de estudio. Entonces nosotros dijimos que las notas de los alumnos dependen de qué cosa, dependen de cuánto tiempo van a estar estudiando. Eso entonces era nuestro supuesto. Dijimos que las horas de estudio era la variable X y la nota la variable Y. Entonces planteamos el modelo siempre era Y es igual a beta 0 más beta 1 por X, donde el beta 1 era la pendiente y el beta 0 era el intercepto de la línea recta con el eje de las X, de las Y, perdón, con el eje de las Y. Eso es lo que hicimos en la clase anterior, y por eso de que encontramos que dijimos, había que plantear el modelo. Y recuerdo que también había un apunte, pero este lo voy a abrir para que lo podamos ir modificando también. Entonces, abrir con... Ahí está lo que hicimos en la clase anterior. Era un modelo que era beta 0 más beta 1 por X, donde beta 0 y beta 1 son los parámetros. El beta 0 es donde corta la línea recta, el modelo que nosotros estamos planteando, donde corta al eje de las Y, y el beta 1 era la pendiente. ¿Cómo obtengo entonces el valor de beta 1 y beta 0? Después de que nosotros suponemos de que el modelo es aquel en donde los cuadrados, la suma de los cuadrados del error es la mínima. Entonces se realiza una optimización. Esa optimización yo no la presenté acá porque no es mi idea en la videoconferencia hacer todos los cálculos matemáticos. Eso ustedes ya lo tienen, pero yo acá solamente extraigo el resumen, ¿cierto? Y encontramos que el valor de beta 0 y beta 1 están dados por estas dos fórmulas que aquí aparecen. De esta manera, yo puedo, aquí está el valor de beta 1, está acá, ahí está el valor de beta 1 y al lado está el valor de beta 0. Esas son las fórmulas que tenemos que utilizar para encontrar los parámetros del modelo, ¿sí? Pero lógicamente dijimos que en la vida real nunca el modelo iba a pasar por arriba de todos los puntos de manera perfecta, como aparece acá en este dibujo verde, ¿cierto? Siempre tengo errores como acá, siempre hay errores. Uno de los supuestos de este modelo de regresión lineal simple es que la distribución de los errores es normal. Hay una serie de supuestos. Uno de esos es que la distribución del error es una distribución normal, ¿cierto? Otra cosa es que la varianza de los errores, ¿cómo es? A medida que yo me desplazo por la línea recta, es una constante, la varianza es constante. Entonces, nosotros decimos que se cumple también el principio de la homoscedaticidad. ¿Sí? Entonces, este modelo requiere entonces ese supuesto que se cumpla el supuesto de homoscedaticidad, que lo dibujamos acá abajo, ¿cierto? Entonces aquí yo dibujaba, de hecho aquí también dibujé la distribución normal de los errores y después la varianza. La varianza sería
yo la representé como estas bandas que están acá, que encierran o están en torno a el modelo que nosotros planteamos de la línea roja. Y esa varianza era constante, o sea, el ancho de la banda que tengo acá es constante. Eso es homocedacticidad. Si hay homocedacticidad, eso es deseable, ¿cierto? Pero si tenemos el otro problema donde, o la otra situación, donde la varianza no es constante, por ejemplo, como estos puntitos de acá, entonces eso es heterocedacticidad y tengo un problema y tengo que hacer correcciones, y ese es un tema que nosotros vamos a ver ya para la segunda parte del curso, ¿sí? ¿Dónde ocurría eso? Entonces, el ejemplo típico de esto era el tema de consumo y ahorro. Consumo y ahorro. Entonces, hay personas que ganan poquito, ¿cierto? Y otros que, la gente que es la que es más rica, entonces el comportamiento con respecto a las decisiones de ahorro y consumo es bien distinta, porque la gente que gana muy poco, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es tener pocas opciones de ahorrar. ¿Ya? Casi todo lo que gana tiene que consumirlo en subsistir, ¿cierto? En subsistir. Pero en cambio la gente que es más rica, que está acá más a la derecha en el eje X, que tiene sueldos mayores, ellos sí tienen la opción de decidir cuánto vamos a consumir, cuánto del ingreso se va a consumir, cuánto del ingreso se va a ahorrar. Por lo tanto, esta decisión, esta línea recta, ¿cierto? Este modelo que es la curva roja, estaría rodeado por estas dos bandas que el ancho va aumentando. Y ese es el problema de la heterocedacticidad. Y tengo que hacer algún arreglo si es que quiero utilizar el tema de los mínimos cuadrados. Eso no lo vemos acá, sino que ya esto es el final de nuestra materia. De hecho, todas las situaciones que puedan ser, que puedan perjudicar lo que nosotros estamos indicando como supuestos, también las tenemos que considerar para eliminarlas, ¿ya? O estudiarlas. No, no siempre es llegar y tirar una línea recta por cualquier nube de puntos. La varianza, ¿cómo la voy a calcular? La varianza, o sea, el que represente la dispersión de los datos. La varianza, que es la desviación estándar al cuadrado, en la sumatoria de todos los errores al cuadrado, todo eso partido en n más 2. Entonces, nosotros en nuestro modelo hicimos dicho cálculo. Lo realizamos, esto de acá, y encontramos cuál era entonces el valor de la varianza. Y ahí está entonces la varianza del error 186, ¿cierto? Pero yo me recuerdo la clase anterior que alguien dijo, bueno, ¿qué significa eso? La varianza es la suma de los errores al cuadrado. Y estos son notas, ¿cierto? Son notas. Entonces, notas al cuadrado. ¿Qué significará eso? Notas al cuadrado. Es difícil de entender, y por eso de que si yo quiero interpretar la dispersión, entonces yo tengo que valerme de otro valor que está relacionado con la varianza, que es la desviación estándar. Saco la raíz de la desviación estándar y tengo entonces 13 puntos. Esa es entonces la desviación estándar. ¿Ya? Eso es entonces lo que va a significar. Recuerden que estas notas, las que aquí utilizamos, están entre 0 y 100. ¿Ya? Todas estas notas están entre 0 y 100, no entre 1 y 7 como nosotros las empleamos acá en la universidad, ¿cierto? Entonces, eso es
Por lo tanto, el resumen de la clase anterior, donde encontramos que el modelo era menos 17,4 más 6,7 por X, ¿cierto? Eso era entonces nuestro modelo. Eso era, por lo tanto, nuestro modelo. Si es que nosotros decimos, por ejemplo, tú dices la desviación estándar o el modelo, Georgina. ¿Y? Sí, exactamente. Porque tú tienes un modelo, ¿ya? Y la idea acá no es que tú tengas un número, ¿sí? La idea es que tú seas capaz de predecir cualquier situación. Esto me sirve para realizar predicciones. Por ejemplo, si yo pienso acá, estas son las horas de estudio, el X son las horas de estudio. Y supongamos que hay una persona que estudia, estoy buscando un número que no se repita, 11 horas. Entonces, pregunta, ¿qué nota obtendría una persona que estudia 11 horas? Entonces, ¿qué nota tiene una persona que estudia 11 horas? Entonces, en este caso, tú quieres hacer una predicción, pero recuerda que es siempre lo que yo entrego acá, esto tiene que ver con la estadística, ¿cierto? ¿Cuál es el valor más probable, cuál es la nota más probable que obtiene una persona que estudia 11 horas? Porque recordemos la misma clase anterior, había una persona que era el as de las matemáticas, ¿cierto? Entonces puede ser que una persona que en promedio 11 horas signifique obtener nota 70, pero hay un as acá, ¿cierto? Así como eh, 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 como en todas las cosas, hay un as para tocar piano, ¿cierto? Que requiere menos tiempo que los demás para desarrollar una tarea. Entonces, en ese caso, voy a tener esa persona en promedio, o una persona que estudia 11 horas, ¿qué nota obtendría? Entonces, primero coloco B0 más el beta 1, y eso lo multiplico por ¿cuánto, Georgina? Fíjate que el modelo por 11, ¿cierto? Entonces lo multiplico por 11. Entonces, esa persona, ¿qué nota va a sacar? Esa persona va a obtener nota 56, ¿no? Entonces, eso es en promedio. No quiere decir que todas las personas que estudian 11 horas sacan nota 56, sino que en promedio las personas que estudian 11 horas obtienen nota 56, ¿ya? Eso siempre ténganlo presente. No, no, hay personas que en promedio sacan 56. Hay unas personas que les gustó mucho la econometría y estudiaron con mucho entusiasmo y todo todas las 11 horas que estudiaron las aprovecharon al máximo, entonces quizás tuvieron nota
70, ¿cierto? O hay otras personas que estudian 11 horas, pero puede que estén en esas 11 horas, están quizás pendientes también de otras cosas, ¿cierto? O puede ser que estudien 11 horas y la calidad del descanso no es muy buena, ¿sí? Entonces, mucho trasnoche, estudian muy tarde, entonces pueden ser 11 horas, pero no de muy buena calidad. Y por eso de que obtienen nota menor que 56, pero en promedio obtienen nota 56. Y voy a tener muchos errores, como dice acá. Entonces aquí es como este puntito, este nivel de acá sería como el 11, en vez de el 5 que aparece ahí, yo lo voy a cambiar por un 11, ¿ya? Entonces, estas son las notas. Y voy a poner ahí un 11. Voy a poner un 11. Lo voy a dejar en verde. Entonces tiro esta línea, me voy hacia abajo y decimos que las personas que estudian 11 horas, en promedio, o sea, justo ahí, ¿qué nota sacan? Sacan nota 56. Pero es muy difícil que todos saquen 56. Hay algunos que sacan 60, 70, 100, hay otros que sacan 20 y estudian 11 horas. Lo relevante es que la distribución de los errores, ¿cierto? O sea, la distancia de estos puntitos al punto de la línea roja distribuyen de una forma normal. ¿Ya? Eso entonces es lo que significa. Eso entonces es lo que significa. ¿Se entiende bien el tema? Entonces, mi idea, la idea mía no es obtener un número, sino que mi idea es obtener un modelo. Entonces, si a mí me preguntan, yo respondo y es igual a menos 17.4 más 6.7x. O sea, eso involucra todas las situaciones. Las personas que obtienen nota, estudian 11 horas, otras que estudian 10, está todo el espectro de horas de estudio. Tengo una predicción para todos esos casos, ¿cierto? Incluso puedo obtener por ejemplo, acá, ¿cuál es la nota más alta? La nota más alta es el máximo, perdón, el tiempo más alto, 16. Entonces yo puedo hacer una extrapolación. ¿Qué pasa con una persona que estudia 17 horas? Puedo ir más allá, entonces considerar de que esta línea recta, este modelo de acá, no solo es válido para el rango donde aparecen estos puntitos, sino que también por acá o por acá. Hago una extrapolación, ¿ya? Entonces, esto a mí me sirve ¿para qué? ¿Cuál es la idea? Realizar predicciones. ¿Y qué es lo que acabamos de hacer? Con esto que escribí en amarillo, es justamente la idea de nuestros modelos econométricos, realizar predicciones. Entonces, esto de acá, claro, estamos hablando de situaciones en que una persona estudia cierta cantidad de tiempo y obtiene una nota determinada, pero así esto yo lo puedo aplicar en múltiples situaciones. Puede ser estudiar el tema de oferta y demanda, porque cuando yo estudio, por ejemplo, microeconomía, yo estudio nada más que las formas de esas curvas, pero nunca obtengo cuáles son los valores reales cuando tengo mediciones, ¿cierto? Entonces, lo puedo aplicar a eso. Puedo aplicarlo a la
macroeconomía, ¿cierto? Por ejemplo, la situación que hablamos al principio, donde decíamos, la esperanza de vida de las personas. ¿De qué puede depender? Puede depender del PIB per cápita, ¿cierto? Una situación. También puede depender de el número de años de estudio que tenga una persona, ¿sí? Entonces, así yo puedo generar modelos y poder considerar proyecciones, ¿ya? O realizar pronósticos para ciertos casos. Esa es la idea. Y esto, la verdad es que esto de acá que nosotros hacemos se aplica al marketing, a la economía, a la micro, macroeconomía, a las ciencias sociales, a la educación. Esto es súper aplicado. Sirve para las ciencias, para un montón, para N cosas, ¿cierto? Entonces, eso entonces sería el resumen de la clase anterior. ¿Qué más podríamos hablar? ¿Qué más podríamos hablar? Fíjense que nosotros obtuvimos los valores de beta 0 y beta 1. Beta 0 y beta 1. Pero sin embargo, a estos valores de beta 0 y beta 1, yo también podría encontrar cuál es su varianza. ¿Entre qué valores se mueven este valor de beta 0 y beta 1? Entonces, fíjense acá, encontramos cuál era la estimación de la varianza de los errores. Esto es la varianza del error. La varianza del error. Pero ahora lo que vamos a estudiar es la estimación de la varianza de los estimadores, ¿sí? Entonces, acá podemos escribir. Entonces, ya sabemos el error, cuál es la dispersión del error, pero también quiero conocer cuál es la dispersión de los estimadores, de los beta. Entonces, también podemos calcular la varianza de los estimadores. Entonces, esto es la varianza de los betas, ¿cierto? Entonces, voy a calcular la varianza del beta 0. Primero voy a partir por la varianza del beta 0 estimado. ¿Cómo se obtiene la varianza del beta 0 estimado? Es la varianza del error, que nosotros lo obtuvimos anteriormente, por la sumatoria de los x sub i al cuadrado, todo eso partido en n, que es el número de observaciones, por sumatoria de x sub i menos el x barra, todo eso al cuadrado. Estos son sumatorias sobre i. Todas esas son las sumatorias sobre i. Y también podemos calcular cuál es la varianza del beta 1. ¿Ya? ¿Cuál es la varianza del beta 1? Eso se calcula como la varianza del error, por la sumatoria de i de x sub i menos el x barra, todo eso al cuadrado. ¿Ya? Entonces, de esa manera
entonces nosotros vamos a calcular la varianza. Vamos a calcular la varianza del beta 0 y la varianza del beta 1. ¿Ya? Entonces, ¿en qué nos concentramos ahora? Nos vamos a concentrar en cómo se realiza ese cálculo. Entonces lo voy a copiar esto de acá y lo voy a sumar al archivo Excel. Entonces, esto lo voy a poner acá y le ponemos pegar, ¿cierto? Entonces, ahora me voy a preocupar de la varianza de los errores. Tengo que realizar el cálculo de la varianza de los errores. Y lo voy a colocar acá. Ahora voy a hacer la varianza para que después cuando revisen esto no se confundan. La varianza de los betas. ¿Ya? Entonces ahí hice la varianza de los betas. ¿Qué es lo que hice acá? ¿Qué es lo que hice acá? Entonces, cortar, pegar. Podemos realizar predicciones. Voy a escribir con el modelo. Con el modelo podemos realizar predicciones. ¿Ya? El modelo podemos realizar predicciones. Y ahí realicé entonces una predicción. Pegar. Y ese está acá. Y lo pongo en negro. Ya lo coloco así para que aquí calculamos la desviación estándar y la varianza del error. Hicimos la desviación estándar, la varianza también del error. Eso entonces, no sé si se va entendiendo hasta acá o voy muy lento quizás. Voy muy lento. ¿Está bien? Entonces voy a calcular cuál es la dispersión del beta 0 y beta 1. Entonces, aquí para encontrar las fórmulas de esto es un trabajo más complicado, pero nosotros acá nos estamos concentrando en cómo obtener los resultados y cómo poder interpretarlos, ¿ya? Entonces, ahí está el modelo y entonces necesito, primero, fíjense que necesito la varianza del error. ¿Cuánto vale la varianza del error? La varianza del error está ahí. Ahí está la varianza del error. La conozco. La varianza del error la conozco. Después, ¿qué me falta? Me falta la sumatoria de los xy al cuadrado. Entonces, primero tengo los xy, ahí están los x al cuadrado, y tengo la sumatoria, que es 1824. Después necesito también el n. ¿El n qué significa? El n es el número de observaciones, que son 12. Ahí está, eran 12 personas para las que yo le estoy calculando este modelo, ¿sí? Y después necesito la resta entre los x, dice ahí, los x sub i menos los x barra. ¿Cuántos son los x barra? O sea, los x promedio. Los x promedio son
estos de ahí. Ahí está el X promedio, 12. Entonces, lo que me faltaría es hacer acá, y voy a colocar insertar, aquí sigue todo igual, y voy a, tomamos esto, eso de ahí, entonces voy a hacer el X menos el X promedio, el X menos el X promedio. Entonces el X menos el X promedio sería 16 menos el X promedio, que es 12. Pero ese tiene que estar fijo, siempre tiene que ser el X promedio. Entonces fijo la celda y eso me da 4. Entonces voy hacia abajo, hago el cálculo de todos los valores. Entonces tengo aquí, pero recuerden que tiene que ser ahí dice, tiene que ser al cuadrado. Entonces esto tiene que ir elevado a 2. Elevado a 2. Da 16. Ahí está entonces están los X menos E, los X promedios, todo eso al cuadrado. 12 menos 12, 0, ¿cierto? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es la suma. Eso era la suma, por lo tanto lo alargamos hasta ahí y eso me da la suma de los X menos los X promedios al cuadrado, me da 96. Por lo tanto, con eso yo voy a calcular las varianzas de los errores. Entonces, primero, la varianza de B0, la varianza de B0, ¿cuánto va a ser? Primero, tengo que considerar cuánto es la varianza del error. La varianza del error es 186. Eso lo tengo que sumar, lo tengo que multiplicar a la suma de los xy al cuadrado. Los xy al cuadrado, que son 1800, ¿cierto? Todo eso partido en, dice n, todo eso partido en el número de observaciones, que es 12, multiplicado por la suma de los x menos los x promedios, por ese valor. Enter, y me da 295. ¿Ya? Eso entonces es la varianza del B sub 0. ¿Ya? Entonces la dispersión del B sub 0, 295. Recuerden que este número lo puedo disminuir si es que obtengo la desviación estándar. Entonces, raíz, la desviación estándar de este número, esto sería 17. ¿Ya? Entonces, después tengo la varianza del B1. La varianza del B1 va a ser igual a, según lo que dice acá, la varianza del error, que es 186, todo eso
partido en x menos x promedio al cuadrado. X menos x promedio sumatoria al cuadrado. Y eso me da 1.94. ¿Ya? Eso entonces sería la varianza del beta 0 y del beta sub 1. Ahí obtenemos entonces los resultados. ¿Quedó pegado? Lo veo inmediatamente. ¿Se ve ahora? ¿Ahora sí? Ya. Entonces, hicimos los cálculos de la varianza de los dos valores. Entonces, está la varianza, por una parte, la varianza del B0. ¿Cuál es la dispersión del beta 0? ¿Cuál es la dispersión del beta sub 1? ¿Ya? Entonces, esos son otros valores que es necesario, entonces, calcular. Está entonces la varianza del beta 0 y del beta 1. Ahí está grabado para que después cuando suba el ejercicio ustedes lo puedan revisar. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya. Ahora, fíjense que en esta parte nos quedan dos pasos más. Nos quedan dos pasos. Una es que nosotros hemos escrito un modelo, ¿sí? Y yo podría a cualquier cosa, por ejemplo, esto de acá, yo a cualquier cosa esto es el eje X y esto es el eje Y. Puedo tener cualquier cosa, por ejemplo esto de acá, puedo tener una nube de puntos. En esta nube de puntos podemos decir que hay una relación lineal entre las variables. Por ejemplo, si estas fueran las horas de estudio y esta es la nota que me saco, y yo viera en el gráfico esta relación, estos puntitos para mis observaciones, podría decir que por acá necesariamente pasa una línea recta. Claro, yo puedo aplicar las fórmulas, puedo hacer todos los cálculos que hemos hecho hasta ahora y poder encontrar algo así. Pero esto puede ser dudoso, ¿cierto? Puede que en realidad no haya alguna relación entre la nota que tenga una persona y lo que está haciendo, ¿ya? O la variable X. Por ejemplo, voy a pensar en alguna cosa. Puede ser puede ser en la nota que se saca una persona en un ramo, en un curso, y el número de cigarros, por ejemplo, que fuma al día. Entonces, posiblemente esas dos cosas no tengan nada que ver, ¿cierto? Entonces, no hay relación entre esas dos. Podría haberlo, como podría no ser, no haber una relación. Pero, si es que estamos en la segunda situación,
donde no hay una relación, entonces, claro, yo podría tomar los puntos, aplicar todas las fórmulas que están arriba y decir, mire, este es el modelo. Claro, puede que se amplíe la dispersión o también puede que no. ¿Ya? Entonces puede seguir siendo esto de acá. Pero claramente, claramente en esta nube de puntos puede ser un círculo, ¿cierto? Y no hay una relación entre esas dos variables, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es validar, tratar de validar este modelo. Entonces, ¿cuáles son las? Nosotros vamos a ver, porque claro, yo podría de aquí en adelante seleccionar las observaciones, llevarlas al plano cartesiano, hacer el dibujo y empezamos todos a opinar y decir, sí, yo creo que sí, pero hay otras personas que dicen, no, esto en realidad no hay una relación. Yo creo que por ahí no pasa no pasa una curva. ¿Ya? No es que hayan predicciones menos precisas, sino que en realidad estoy hablando de dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puede ser, ¿qué nota obtiene una persona con el número de caramelos que consume a la semana? Supongamos que lógicamente la persona no está comiendo tantos caramelos para que así no se enferme y ahí habría una relación. La persona que está enferma no le va a ir bien, ya por aquí estamos en niveles donde no hay una enfermedad. Entonces pueden haber yo puedo estar planteando ese tipo de situaciones, ¿ya? Donde no haya relación entre esas variables. O sea, en el fondo, lo que yo tengo que hacer de una manera estadística, de una manera objetiva, y no solo haciendo el dibujo, tengo que escribir la manera en que este modelo, ¿ya? Podamos nosotros llegar a la conclusión de que este modelo es válido o no. ¿Sí? Desde un punto de vista estadístico. ¿Ya? Eso entonces es lo que nosotros vamos aquí a estudiar. ¿Se entiende la idea? O sea, quiero ver si es que estoy tratando de relacionar cosas que no tienen nada que ver una con otra. ¿Ya? Eso es entonces. Para eso, voy a hacer una separación acá. Ya, mira, no necesariamente. No se trata de cuán amplia sea la dispersión, sino que en realidad es que yo acá esté relacionando cosas que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Sí? Por ejemplo, que pueden ser cosas que no tienen nada que ver.
supongamos la nota que yo obtengo con el número de, a ver, con el número de la nota que yo me saco en econometría, con el número de libros de poesía que me leo en una semana. ¿Se entiende? Entonces yo, el número de libros de poesía, no hay una relación entre la econometría, ¿ya?, y el número de libros de poesía, que yo los puedo ir enumerando, ¿cierto? Me leí a la semana 2 o 3 libros. Entonces, pero sin embargo, yo puedo hacer una tablita. Puedo hacer una tablita. Entonces, aquí está el valor de X y aquí está el valor de Y. Entonces, la persona que leyó 5 libros de poesía tiene una nota 60. El que leyó 22 libros al año y pasó el curso de econometría con nota 72. Otro que leyó 30 poesías o libros de poesía obtiene nota 40. ¿Ya? Entonces, en el fondo, y ahí sí puedo tener muchas observaciones, pero por lo que yo puedo indicar, ¿cierto? Lo que podemos pensar que posiblemente sea sentido común, no hay relación entre estas dos cosas, ¿ya? No hay relación entre esas dos cosas. O posiblemente no haya relación. Entonces, yo no puedo, acá, yo no puedo decir, mire, en realidad son cosas que no tienen nada que ver. O decir, sí, en realidad yo creo que sí, porque mientras más leo, entonces mejor va a ser mi entendimiento y necesariamente me voy a sacar mejor nota en econometría porque leí muchos libros. Entonces, ahí podemos estar como en una discusión, así como en política, ¿cierto? Podemos hacer una discusión ¿ya? Pero en vez de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo lo que puedo es, alguien puede saltar, por ejemplo, los dibujitos que podamos acá realizar, los gráficos, y dice, en realidad yo estoy tan seguro que voy a ir y voy a calcular el modelo. ¿Ya? Voy a ir y calculo el modelo. Y el modelo, ¿qué me indica? Entonces puedo obtener un valor para beta 0 y un valor para beta sub 1, ¿cierto? Obtengo un valor para beta 0, obtengo un valor para beta sub 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo voy a obtener, supongamos, esta relación. Y es igual a 3 más 4 por X. ¿Sí? Entonces, claro, yo puedo obtener el modelo. Pero ahora yo voy un paso más adelante y digo, ¿será verdad? ¿Es verdad este modelo? ¿O será estadísticamente significativo? ¿Será verdad que entre esta nube de puntos pasa una línea recta o en realidad a cualquier cosa le pasé una línea recta? ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces, para eso yo voy a escribir lo que se llama la tabla ANOVA. Entonces, escribimos la tabla
ANOVA, ¿ya? Porque estamos en el caso de análisis de la varianza. Entonces aquí estamos en el análisis de la varianza. Entonces, cuando escribimos la tabla ANOVA, entonces vamos a decir fuente de la variación. Fuente de la variación están los grados de libertad, está la suma de los cuadrados medios, y voy a tener un valor f. ¿Ya? Entonces yo voy a escribir y voy a decir que con esta tabla, que es el de análisis de la varianza, me va a permitir decir si el modelo que nosotros estamos escribiendo es significativo desde el punto de vista estadístico o no. Entonces, tiramos esta línea. Entonces, vamos a decir, ¿cuáles son las fuentes de variación? Una son la regresión. Por una parte tengo la regresión y por otra parte tengo los errores. ¿Sí? Entonces tiramos esto acá, la regresión, los errores. Vamos a decir que en este caso los grados de libertad de la regresión es 1, n-2. Y la suma de los cuadrados, aquí es la sumatoria de los i estimados menos los i barra al cuadrado. Esto es sumatoria de los i sub i menos los i al cuadrado. Los cuadrados medios son suma de los cuadrados de la regresión, que es este valor que está acá, suma de los cuadrados de la regresión, sobre 1. Y este valor es suma de los cuadrados del error partido en n-2. Y después, finalmente voy a tener un valor f que se va a calcular como esto que es, a esto le vamos a llamar M1, no le quería colocar el... A esto le voy a llamar M1 y a este le llamo M2. Por lo tanto, el valor F va a ser M1 partido en M2. ¿Ya? Les voy a decir para qué se ocupa esto de acá. Aquí está el total, que es n-1, la suma de los cuadrados totales, que es la sumatoria de i sub i menos el i barra, todo eso al cuadrado. ¿Ya? Entonces, fíjense que ¿cuál es mi objetivo en esta tablita? Encontrar un valor f, ¿sí? Este valor f yo lo voy a obtener con todas estas operatorias que están aquí expresadas. Lo importante es que tengo que encontrar
mi valor F. Entonces, voy a decir la hipótesis de la tabla ANOVA. ¿Cuál es la hipótesis de la tabla ANOVA? Voy a tener una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Voy a decir que el beta 1 es igual a 0 y que la hipótesis alternativa es que beta 1 es distinta de 0. ¿Sí? Entonces, con todo esto, ¿qué vamos a decir? Yo les voy a explicar qué significa todo esto. Les voy a explicar qué significa todo esto. Vamos a decir que se rechaza la hipótesis nula si el valor f, este numerito que yo calculo ahí, es mayor que el f de la distribución de Fisher, el f de la distribución f, con 1 n menos 2, 1 menos alfa, ¿ya? Donde alfa es el grado de significancia. Esto es lo que nosotros escribimos. Recuerden, voy arriba y voy a anotar en rojo el modelo. Y voy a colocar acá un paréntesis. ¿Cuál es mi modelo? Mi modelo es I es igual a beta 0 más beta 1 por X, ¿cierto? Entonces, yo sé que esto puede ser un poquito más difícil, pero noten en la simpleza del test, la simpleza de la idea. Fíjense que yo tengo un modelo, I es igual a beta 0 más beta 1 por X. El I es igual a beta 0 más beta 1 por X es la curva que pasa por entre medio de todos los puntitos que son mis observaciones, ¿cierto? ¿Ya? Es lo que pasa por el medio de todas las observaciones. Entonces, en este caso, fíjense en lo siguiente. En este test, ¿qué cosa está en estudio? ¿El beta 0 o el beta 1? ¿Qué cosa se está estudiando? ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Es obtener el beta 0 o el beta 1. ¿Qué es lo que dice la hipótesis de la tabla ANOVA? ¿De quién se concentra? ¿Del beta 1 o del beta 0? Diego, Georgina. Fíjense que me está hablando del beta 1. La hipótesis acá me está hablando del beta 1, ¿ya? Y me dice que el beta 1 puede ser 0 o distinto de 0, ¿cierto? El beta 0 puede ser 0 o distinto de 0. Entonces, pensemos si es que estuviera en la situación de que el beta 1, eso depende del caso, pero nosotros utilizamos el 5%. Siempre vamos a utilizar alfa igual 5%. En este caso, yo voy a tener el beta 1.
el beta 1, supongamos que fuera 0. ¿Qué pasa si el beta 1 fuera 0? ¿Qué pasa con el modelo de la línea recta? ¿Tiene sentido? O sea, ¿podría yo decir que las horas de estudio influyen en la nota que tiene la persona? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si el beta 1 fuera 0? No influye, ¿cierto? Porque da lo mismo cuántas horas yo voy a estudiar, la nota que me voy a sacar es la misma. ¿Sí? O sea, lo que yo puedo decir entonces es que si el beta 1 llegara a ser 0, entonces el modelo que estoy planteando es válido o no válido. Si es que el beta 1 fuera 0, el modelo sería válido o no válido. No es válido, efectivamente. Eso es lo que yo puedo obtener, eso es lo que yo puedo obtener con este análisis. O sea, voy, escribo, obtengo todos estos valores, encuentro el valor de f y entonces puedo obtener, entonces analizar, decir, hipótesis nula es que el beta 1 sea 0 y la hipótesis alternativa es que el beta 1 sea distinto de 0. Cuando vamos, puede ser 5% o un valor distinto, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar un 5% de significancia en este análisis. El F es el valor que está ahí, ¿cierto? Si vamos a decir que rechazamos H0, si es que el F que calculo en la tabla ANOVA es mayor que el F de la distribución de la tabla de dicha distribución F. ¿Sí? Entonces, si yo llegara a rechazar el H0, si rechazo este H0, quiere decir que es válida la hipótesis alternativa. O sea que el beta 1 es distinto de 0. Si el beta 1 es distinto de 0, quiere decir que el modelo es válido. Eso es lo que me está diciendo. Por lo tanto, yo puedo decir con certeza, entonces, si es que el análisis que yo estoy planteando es correcto o no. O sea, hay una relación entre el valor de X y el valor de Y. Y no es cualquier cosa que yo ahí esté planteando. ¿Sí? Eso es lo que significa. ¿Se entiende? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Hagamos un ejercicio. Pero este va a ser un ejercicio resumido. Queda como tarea que ustedes hagan el de la tabla. Yo lo voy a plantear como un ejercicio distinto al que está acá. Ustedes después lo toman y lo tratan de resolver. Entonces, ejemplo. Entonces, vamos a colocar ejemplo. Entonces, tengo un ejemplo. Claro, puntos base para el que lo hace. Dice, supongamos que hay una planta industrial. ¿Ya? En esta planta industrial tengo el siguiente modelo, que I es igual a 13,623 menos 0.0798, ¿ya? Por X. Ese es mi modelo.
pero donde voy a decir que el I es la cantidad de vapor utilizada por la planta, ¿ya? Y en la cantidad de vapor utilizada por la planta, y X va a ser la temperatura, voy a colocar acá, temperatura ambiental. ¿Ya? Entonces me está diciendo que la cantidad de vapor que utiliza esta planta industrial depende de la temperatura ambiental que se tiene en ese momento. Entonces tenemos que N es igual a 25, o sea, tengo 25 observaciones, con esas 25 observaciones pude obtener este modelo, ¿ya? Entonces, para esta situación, que yo no la estoy calculando, para este caso, la tabla ANOVA es, la tabla ANOVA aquí la estoy dando como un dato. La tabla ANOVA, entonces la estoy dando como un dato, no estoy haciendo todos los cálculos, sino que en el ejercicio me dan el modelo, el número de observaciones y también me dan la tabla ANOVA. ¿Cómo obtengo la tabla ANOVA? Entonces con los valores que están ahí. Entonces, ¿qué significa el I con el dibujito arriba? El I con el gorrito arriba, ¿qué significa? Este I, ¿qué significa? El I es la predicción. El I es el I observado. El I con el gorrito arriba es la predicción, ¿ya? Entonces ese es el valor observado, el I con el gorrito arriba es la predicción. Ahora con Bastián, después de esta clase, van a seguir con este tema, así que para que puedan asistir y se preparen bien para el control que viene. Entonces, en este caso, ¿qué voy a obtener en esta tabla ANOVA? Voy a tener fuente de variación, tengo los grados de libertad, suma de los cuadrados medios y el valor F. Entonces, este valor es 1 y esto es 23. Esto es la regresión. Y esto de acá es el error. Después tengo el valor total. Entonces, esto me da 24, la suma de los cuadrados es 45,59, 18,23, 45,59, esto es 0.7926. ¿Cómo obtengo este número de acá? Haciendo la división. 18 sobre 23, 0,79. ¿Cómo obtengo el 45? 45 sobre 1. ¿Cómo obtengo estos valores de acá de la suma de los cuadrados?
de acá, ¿cierto? Hacer todos estos cálculos que aquí aparecen, ¿ya? Entonces abajo, en esta tabla, voy a obtener un 63,82. Y el F me da 57,52. Supongo que ahora yo tengo la tabla nova. Entonces voy a decir, entonces tengo hipótesis nula, hipótesis alternativa. La hipótesis nula es que el beta 1 sea igual a 0, o sea, que no hay regresión, que no hay modelo. Tomé los números, los dejé en la calculadora, pero me dio cualquier cosa, ¿cierto? O que en realidad rechazo el beta 1 y que el beta 1 rechazo el H0 y entonces que el beta 1 es distinto a 0, o sea, hay modelo. Eso es lo que ahí me está indicando. Por lo tanto, si es que nos adentramos en esta cosa, voy a tener que F, que es 57,52, es mayor que el F de 1,25 menos 2, 1 menos 0,05, ¿cierto? Entonces el 25 es n, el alfa es 5%. Eso es alfa, ¿cierto? Si yo tomo estos valores, 25 y alfa, entonces lo reviso acá en la tabla F, lo busco en la tabla F, distribución F, entonces esto sería 1,23. 4,28. Ahí aparece, ¿cierto? ¿Ya? Ahí está considerando un alfa de 5%, un alfa de un 5%, y después con el 25, que es el número de observaciones, menos 2, 23, 4,28. ¿Ya? Entonces, ¿esto cuánto me da? 4,28. 4,28. Entonces, este es el valor que obtuve de la tabla nova y este de la tabla de la distribución F, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué conclusión hacemos? Se rechaza, por lo tanto, como el F es 57 y el F1 23,0,95 me da 4,28, entonces se rechaza H sub 0. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Por lo tanto, se cumple que el beta 1 es distinto de 0. ¿Ya? O sea que las variaciones de X, ¿ya? X explica, mejor dicho, X explica las variaciones de Y. ¿Sí? O sea, una persona que efectivamente el número de, si estamos pensando en el ejercicio que hicimos en el Excel, las horas de estudio efectivamente van a explicar la nota que obtiene una persona en el curso que está realizando, en el curso de finanzas. Eso es. El F, ya, el F, pero el F de la tabla, Sandro, tú dices el F de la tabla, ANOVA,
o el de la distribución F. A cómo, antes de buscarlo en la tabla. De la tabla ANOVA. Ya. Lo voy a repetir entonces. Tengo el F. ¿Cómo obtengo este F? Este F es la división entre 45,59 partido en 0.7926. Si divido este número por ese de ahí, voy a obtener el 57. Me da 57, ¿cierto? Ya. Ese lo saqué de la misma tabla. Y el otro valor lo obtengo de 1,23,095, ¿cierto? Entonces me voy a la tabla F, que está acá, y decimos, siempre utilizo esta columna del 1. Recuerden que es F, no sé si aquí no puedo escribir. Entonces recuerden que es F,1, perdón, es F,1, 25 menos 2, F1,23. F1,23. F1, y aquí busco el 23. Entonces ahí está el 23, 4,28. Ahí está. 4,28. Y ahí obtuvimos entonces el valor 1, y este es 23. 4,28. Estábamos en la tabla del alfa 0.05, ¿cierto? Entonces me da 4,28. ¿Es mayor? Me hago la pregunta. ¿Es mayor? Sí, es mayor. Como es mayor, entonces se rechaza H sub 0. Se rechaza esto de ahí. Ese se rechaza. O sea, el beta 1 no es 0. El beta 1 es un valor diferente de 0. Como es diferente de 0, eso implica que el modelo es significativo. O sea, que en este ejercicio la temperatura ambiente explica la cantidad de vapor que utiliza la planta industrial. O en el caso del ejercicio que hicimos en el Excel, las horas de estudio explican la nota que una persona obtiene. Puede ser que se rechace. Supongamos que fueran cigarros. Entonces, supongamos que los cigarros no tienen nada que ver, ¿sí? La cantidad de cigarros que una persona fuma. Entonces, me diría, en vez de un 57, me daría un 2, por ejemplo. 2 es menor que 4,28. Entonces, no se rechaza esta hipótesis nula, por lo tanto el beta 1 es igual a 0, o sea, no hay relación no es significativo el modelo que yo estoy planteando, no hay relación entre X e Y, ¿ya? No estoy diciendo que no tiene nada que ver el cigarro con el estudio, puede ser que sí, pero el ejemplo que se me vino a la cabeza para explicar, porque aparentemente puede que no, ¿ya? No estoy hablando de verdades, estoy hablando, aquí las herramientas que usamos son válidas para todas las situaciones, ¿ya? Antes de no suponemos nada, ¿sí?
Eso es, ¿se entiende? ¿Queda claro? La próxima clase vamos a calcular el R cuadrado, también vamos a resolver este ejercicio con la tabla NOVA, ya que vamos a tener más tiempo, y vamos a calcular cuáles son las bandas de confianza. Y con eso terminamos la materia de la Solemne 1. O sea, próximo martes, en la misma semana 5, entonces vamos a terminar la materia de esta solemne. Así que eso sí, para el control no se queden con lo que yo hice acá, vean lo que hizo el ayudante también, Bastián, y también revisen ustedes las cosas que están en los apuntes. Eso, entonces que les vaya muy bien en el control, les deseo mucho éxito y que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, chao.